55 millones de personas, no en una guerra, no en una hambruna, no en una catástrofe natural. En el espacio de un siglo, entre 1492 y 1600, aproximadamente el 90% de la población indígena del continente americano murió. 55 millones de seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, ingenieros, agricultores, poetas, astrónomos, desaparecieron de la faz de la Tierra en el período de tiempo más corto en que una catástrofe demográfica de esa escala ha ocurrido en la historia documentada de la humanidad. Los historiadores lo llaman el Gran Morir, y sus consecuencias fueron tan extraordinarias, tan globales, tan completamente inesperadas, que alcanzaron hasta el clima de la Tierra entera. Pero para entender lo que se perdió, hay que empezar por entender lo que existía. Porque el mayor error que comete la historia convencional al contar esta historia es el error del punto de partida. Empieza en 1492, con Colón en la playa y los taínos mirándolo. Y al empezar ahí, implícitamente, acepta la narrativa de los conquistadores, que lo que había antes de su llegada era una tierra virgen, un wilderness sin historia, un continente de pueblos primitivos esperando ser civilizados. No era eso. No era nada parecido a eso. Para entender el tamaño de lo que se perdió, hay que retroceder un año antes de la llegada de Colón, al mundo que existía en 1491, y verlo con los ojos de alguien que sabe lo que está a punto de desaparecer. En 1491, el continente americano albergaba entre 60 y 100 millones de personas, más que Europa en ese mismo momento. Era un continente de civilizaciones extraordinariamente diversas, extraordinariamente sofisticadas y extraordinariamente diferentes entre sí. Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, era en 1491 una de las 5 ciudades más grandes del mundo. Tenía entre 200.000 y 300.000 habitantes en el momento de la conquista española. Más que Londres, más que París, más que cualquier ciudad de la Europa contemporánea excepto Constantinopla. Estaba construida sobre un lago artificial, conectada a tierra firme por 3 grandes calzadas, atravesada por canales que los viajeros europeos posteriores compararían invariablemente con Venecia. Tenía mercados que Hernán Cortés, en sus cartas al rey Carlos I de España, describió como más grandes y mejor organizados que cualquier mercado que hubiera visto en Europa. Tenía acueductos, jardines botánicos, un zoológico. Tenía un sistema de alcantarillado que las ciudades europeas de la época no poseerían hasta siglos después. El Imperio Inca, en la costa oeste de América del Sur, era el estado más extenso del mundo en ese momento, más grande que el Imperio Romano en su apogeo. Se extendía a lo largo de 4.000 kilómetros de costa pacífica, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, y su sistema de carreteras, el Capac Ñan, era una red de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados que conectaba cada rincón del imperio con la capital Cusco. Sin rueda, sin caballos, sin escritura convencional, los incas habían construido un estado capaz de alimentar a millones de personas, redistribuir recursos a través de enormes distancias geográficas y coordinar ejércitos de decenas de miles de hombres en campañas que abarcaban todo el continente. En el norte, en el corazón de lo que hoy es el estado de Illinois, la ciudad de Cahokia tenía en el año 1100 más de 20.000 habitantes, más que la ciudad de Londres en esa misma época. Sus montículos de tierra, el mayor de los cuales era más grande en su base que la Gran Pirámide de Giza, dominaban las llanuras del Mississippi. Para el año 1491, Cahokia había declinado, pero sus descendientes culturales y comerciales llenaban el continente de norte a sur. Y luego estaba el conocimiento acumulado de 15.000 años de presencia humana en el continente americano. Los pueblos indígenas habían domesticado o desarrollado más de la mitad de los cultivos alimentarios que el mundo moderno consume hoy: el maíz, la papa, el tomate, el cacao, el aguacate, la calabaza, el pimiento,
el tabaco, el algodón. Habían desarrollado técnicas agrícolas, el sistema de chinampas en México, la agricultura en terrazas de los Andes, el manejo del suelo en la Amazonia, que los científicos del siglo XXI todavía estudian como modelos de sostenibilidad. Ese conocimiento no estaba escrito en libros, estaba en las cabezas de las personas. Y cuando las personas murieron, el conocimiento murió con ellas. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en una isla que los taínos llamaban Guanahani y que él rebautizó San Salvador. Los taínos que lo recibieron en la playa eran parte de una civilización que se extendía por todo el archipiélago caribeño, con una población estimada entre 500.000 y varios millones de personas según las diferentes metodologías de cálculo histórico. Llevaban en ese archipiélago miles de años. Habían desarrollado sistemas agrícolas, estructuras políticas, redes comerciales y tradiciones espirituales que funcionaban con una eficiencia perfectamente adaptada a los ecosistemas del Caribe. No eran primitivos, eran diferentes. Colón los describió en su diario como gente muy bien hecha, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los describió también, en la misma entrada, como una gente que podría fácilmente hacerse cristiana, y sería fácil tenerlos a nuestro servicio. Esas dos observaciones, la humanidad de los taínos y su utilidad potencial como esclavos, coexistían en la mente del almirante sin ninguna contradicción aparente. Lo que Colón no vio, porque era invisible, era lo que viajaba con él. Los europeos de 1492 llevaban en sus cuerpos, en su sangre y en sus pulmones el legado biológico de 10.000 años de convivencia con animales domesticados. Los cerdos, las vacas, los caballos, las ovejas, las gallinas que habían vivido junto a los europeos durante milenios habían sido la fuente de una serie de enfermedades, la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, que habían ido adaptándose y matando durante generaciones hasta que las poblaciones europeas desarrollaron inmunidades parciales. No eran invulnerables a esas enfermedades, morían de ellas también, pero las sobrevivían en proporciones suficientes para que sus civilizaciones continuaran funcionando. Los pueblos indígenas de América no tenían esa historia. Sus ancestros habían cruzado el estrecho de Bering hace 15.000 años, desde una Siberia donde los grandes animales domesticables eran escasos. En el continente americano había llamas, alpacas, perros y pavos, animales que generaban relativamente pocas enfermedades zoonóticas. El resultado fue una historia de 15.000 años, sin exposición a los patógenos que habían dado forma a la biología europea. Cuando el primer europeo enfermo de viruela desembarcó en las Antillas, el reloj empezó a correr. Lo más escalofriante de la catástrofe epidémica que siguió es que la mayor parte de ella ocurrió en completo silencio, en lugares donde ningún europeo había llegado todavía. Las redes comerciales indígenas, que conectaban el Caribe con México, México con América del Sur, las costas con el interior continental, eran autopistas perfectas para los patógenos. La viruela llegó a la costa de México antes de que Hernán Cortés pisara tierra. Llegó a los Andes antes de que Francisco Pizarro cruzara el Pacífico. Millones de personas murieron en ciudades que ningún español vería nunca, de una enfermedad traída por hombres que todavía no habían llegado. El continente empezó a vaciarse antes de que nadie supiera que estaba siendo vaciado. Hernán Cortés desembarcó en la costa de México en 1519 con 500 soldados, 16 caballos y algunos cañones. Frente a él había un imperio de varios millones de personas con un ejército profesional de decenas de miles de guerreros. Por cualquier cálculo militar convencional, lo que Cortés intentaba era suicida. La explicación convencional de la conquista española de México atribuye el éxito de Cortés a una combinación de factores: la superioridad tecnológica de las armas de fuego y el acero sobre las armas de obsidiana, el impacto psicológico de los caballos sobre pueblos que nunca los habían visto
la genialidad táctica del propio Cortés y la alianza con los tlaxcalans, el pueblo que vivía bajo el dominio azteca y que vio en los españoles la oportunidad de liberarse. Todo eso es verdad, pero deja fuera el factor decisivo. En junio de 1520, las fuerzas españolas sufrieron la Noche Triste, una derrota catastrófica en la que fueron expulsados de Tenochtitlan con enormes pérdidas, huyendo sobre las calzadas del lago mientras los guerreros aztecas los masacraban desde las canoas. Cortés lloró bajo un árbol en las afueras de la ciudad. El ejército español estaba deshecho. Por cualquier lógica militar, la conquista había terminado. No terminó, porque mientras Cortés reorganizaba sus fuerzas durante los meses siguientes, dentro de Tenochtitlan estaba ocurriendo algo que sus espías le informaban, pero que él no podía comprender completamente. La ciudad estaba muriendo. La viruela había entrado en Tenochtitlan. El güey Tlatoani Cuitláhuac, que había liderado la expulsión de los españoles en la Noche Triste y era el gobernante más capaz que los aztecas tenían, murió de viruela en octubre de 1520, 80 días después de haber tomado el poder. Sus generales morían, sus sacerdotes morían, sus agricultores morían. El sistema logístico que alimentaba a 300.000 personas en una ciudad construida sobre un lago se desintegraba a medida que los que lo operaban caían enfermos. Cuando Cortés atacó de nuevo en mayo de 1521, no encontró el ejército que lo había expulsado. Encontró una ciudad de muertos y moribundos que se defendía con la desesperación del que ya no tiene nada que perder. El sitio duró 75 días. Cuando terminó, Tenochtitlan era un campo de cadáveres. La ciudad más grande de Occidente había caído, no ante el genio militar español, sino ante un virus que los europeos ni siquiera sabían que llevaban. Y lo que ocurrió en México no fue una anomalía. Fue el patrón. El mismo patrón que se repetiría en cada rincón del continente americano con una regularidad que solo puede entenderse como el funcionamiento implacable de una ley biológica. Antes de cada conquista española, la enfermedad llegaba primero. Desorganizaba el poder político, mataba a los líderes, desorientaba a los sobrevivientes y convertía lo que debería haber sido una resistencia invencible en una defensa caótica de pueblos que no entendían qué los estaba matando, ni por qué sus dioses no los protegían. Francisco Pizarro llegó a las costas del Imperio Inca en 1532 con 168 soldados. El imperio que encontró tenía 9 millones de habitantes y un ejército de decenas de miles. Pero el Imperio Inca de 1532 no era el Imperio Inca de 1520. Una década antes, la viruela había llegado desde el norte, transmitida a través de las mismas redes comerciales que conectaban Mesoamérica con los Andes. El Sapa Inca Huayna Cápac, el gobernante más poderoso del continente americano, había muerto de la enfermedad en 1527 junto con buena parte de su corte y su ejército. Su muerte sin heredero claro había desencadenado una guerra civil entre sus dos hijos, Huáscar en el Cusco y Atahualpa en el norte, que todavía se combatía cuando Pizarro desembarcó. Pizarro capturó a Atahualpa en Cajamarca con una trampa que solo fue posible porque el ejército inca, después de años de guerra civil y epidemias, estaba psicológicamente destrozado. Cobró un rescate en oro y plata que sigue siendo el mayor rescate individual de la historia. Una habitación llena de oro, otra de plata. Y luego ejecutó a Atahualpa de todas formas. El Imperio Inca, que había sobrevivido siglos de guerras y desastres naturales, cayó ante 168 soldados porque la viruela llegó antes que ellos. Las oleadas epidémicas no terminaron con la viruela. Fueron seguidas por el sarampión, el tifus, la gripe, la difteria y una enfermedad misteriosa que los nahuas llamaron cocolizli, cuya naturaleza exacta los científicos todavía debaten, aunque los análisis de ADN recientes sugieren que podría haber sido una forma de salmonela hemorrágica,
que en la segunda mitad del siglo XVI mató a entre 5 y 15 millones de personas solo en México. Cada oleada epidémica golpeaba a poblaciones que todavía no se habían recuperado de la anterior. Y a medida que las décadas pasaban y el siglo XVI avanzaba hacia el XVII, el continente americano se vaciaba a una velocidad que no tenía precedentes en ninguna historia humana conocida. En 1620, cuando los colonos ingleses del Mayflower desembarcaron en Plymouth, Massachusetts, encontraron algo que interpretaron como una señal de la providencia divina. La costa de Nueva Inglaterra estaba llena de aldeas abandonadas, campos desmalezados, claros en el bosque donde claramente había habido asentamientos humanos, pero sin gente. No estaban vacíos, estaban muertos. Entre 1616 y 1619, una epidemia, probablemente leptospirosis, según los análisis modernos, había matado al 90% de la población indígena de la costa de Nueva Inglaterra. Decenas de miles de personas habían muerto en 3 años. Los colonos del Mayflower llegaron a un continente que la enfermedad había vaciado para ellos. Encontraron campos ya desbrozados que podían cultivar inmediatamente y atribuyeron ese regalo a la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Era el resultado de la mayor catástrofe demográfica que el continente americano había conocido. El historiador Charles Mann, en su libro 1491, calculó que la población indígena de América del Norte había caído de aproximadamente 18 millones en 1491 a menos de 1 millón en 1800. 94% de la población, 3 siglos. Una catástrofe tan completa que las generaciones posteriores de colonos europeos no la veían como catástrofe. La veían como el estado natural de las cosas, como prueba de que el continente había estado siempre vacío, esperando ser habitado. Y entonces, en los años 2000, los científicos hicieron un descubrimiento que nadie había anticipado. Analizando los registros de temperatura del hielo de la Antártida y de Groenlandia, los glaciólogos encontraron algo extraordinario. En el periodo entre 1500 y 1650, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera cayeron significativamente. La temperatura global descendió. El periodo conocido como la Pequeña Edad de Hielo se intensificó exactamente en esas décadas. Los climatólogos buscaron la causa de esa caída de CO2 y la encontraron en el continente americano. La hipótesis, publicada en 2019 por el equipo del University College London, liderado por Alexander Koch, es tan extraordinaria que resulta difícil de asimilar, incluso habiendo seguido toda la historia hasta ese punto. Cuando murieron los 55 millones de indígenas americanos, dejaron de cultivar. Dejaron de talar bosques para convertirlos en campos. Dejaron de quemar madera y vegetación para mantener sus ciudades y sus sistemas agrícolas funcionando. Las tierras que habían sido cultivadas durante milenios, decenas de millones de hectáreas, volvieron a ser bosques. Y esos bosques nuevos absorbieron cantidades masivas de dióxido de carbono de la atmósfera. El equipo de Koch calculó que la regeneración forestal causada por la muerte de los pueblos indígenas americanos absorbió aproximadamente 7,4 millones de kilómetros cuadrados de vegetación nueva, un área del tamaño de la India y Arabia Saudita combinadas. Esa vegetación absorbió suficiente CO2 como para reducir las concentraciones atmosféricas en aproximadamente 7 partes por millón, suficiente para contribuir significativamente al enfriamiento global del periodo. En otras palabras, la muerte de 55 millones de personas fue tan grande que cambió el clima de la Tierra. El Gran Morir no fue solo la mayor catástrofe demográfica de la historia americana. Fue un evento de escala planetaria, registrado en el hielo de los polos, en los anillos de los árboles, en los sedimentos del fondo del océano. Un evento tan grande que dejó su huella en el sistema climático global durante siglos. Pero quizá la dimensión más difícil de contemplar del Gran Morir
no es la escala demográfica ni el impacto climático, es lo que se perdió para siempre. Porque los pueblos que murieron no eran solo cuerpos, eran los portadores de conocimientos acumulados durante 15.000 años de presencia humana en un continente. Conocimientos que no existían en ningún otro lugar del mundo, que no estaban escritos en ningún libro, que solo vivían en la memoria y la práctica de las personas que los habían heredado de sus padres y que los habrían transmitido a sus hijos si hubieran sobrevivido. Las lenguas son quizás el indicador más preciso de lo que se perdió. En 1491 se hablaban en el continente americano aproximadamente 1000 lenguas distintas. Cada una de ellas un sistema completo de categorizar y entender el mundo, con vocabularios especializados para los ecosistemas locales, con estructuras gramaticales que codificaban maneras de pensar sobre el tiempo, el espacio y la causalidad radicalmente diferentes de las lenguas europeas. Hoy sobreviven aproximadamente 300 de esas lenguas, la mayoría en peligro crítico de extinción. Con cada lengua que desapareció, murió una manera de ver el mundo que no puede recuperarse. El conocimiento agrícola perdido es incalculable. Los pueblos indígenas de América habían desarrollado en 15.000 años de agricultura experimental un conocimiento sobre los ecosistemas del continente americano, sus suelos, sus ciclos estacionales, sus plantas medicinales, sus patrones climáticos, que la ciencia occidental tardó siglos en comenzar a redescubrir y que en muchos casos todavía no ha recuperado completamente. Las chinampas aztecas, que producían cosechas en lo que debería haber sido un lago improductivo, son estudiadas hoy como modelo de agricultura sostenible. La terra preta amazónica, el suelo artificialmente enriquecido por las civilizaciones precolombinas de la Amazonia, sigue siendo más fértil que los suelos naturales que la rodean, 500 años después de que sus creadores murieran. La ingeniería hidráulica inca, los sistemas de irrigación en terraza que transformaron los Andes en tierra cultivable, todavía alimenta a comunidades andinas hoy, aunque la mayor parte del sistema original se perdió cuando los ingenieros que lo mantenían murieron. Y luego estaban las astronomías, las matemáticas, las medicinas, las historias, los sistemas filosóficos y religiosos de civilizaciones que habían tenido 15.000 años para pensar sobre su lugar en el universo. Casi todo se perdió. Unos pocos códices sobrevivieron a las hogueras de los frailes españoles. Unos pocos cronistas, algunos indígenas, algunos mestizos, algunos europeos de conciencia más amplia, registraron fragmentos antes de que los últimos portadores de la tradición murieran. Pero lo que se registró fue una fracción minúscula de lo que existía. El gran morir no fue solo la muerte de 55 millones de personas. Fue el borrón más grande de conocimiento humano acumulado de la historia. Una biblioteca de 15.000 años quemada, no en una hoguera, sino en el cuerpo de cada persona que moría sin haber podido transmitir lo que sabía. Colón llegó a la playa de Guanahani el 12 de octubre de 1492. Los taínos que lo recibieron sonriendo no sabían lo que llegaba con él. No podían saberlo. Nadie podía saberlo. El reloj empezó a correr en el momento en que las dos humanidades se tocaron. Y lo que vino después fue tan grande, tan rápido y tan total que el mundo todavía no ha terminado de entender sus consecuencias. 55 millones de personas, 90% de un continente, el clima de la Tierra modificado durante un siglo, y 15.000 años de conocimiento humano borrados para siempre. Eso es el gran morir. La catástrofe que nadie enseña en las escuelas con la escala que merece. El evento que remodeló un continente, enfrió el planeta y borró para siempre una parte de lo que significa ser humano. Y que comenzó, sin que nadie lo supiera, en el momento exacto en que dos mundos se tocaron por primera vez en una playa del Caribe en un octubre de 1492.